Contanos qué va a pasar el 19 de noviembre, que reitero es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. ¿Qué propone Revelar en el marco de esto? Bueno, les cuento, Revelar es una asociación civil sin fines de lucro conformado fundamentalmente por psicólogas que se dedican a la atención psicoterapéutica integral de infancias y adolescencias que han sido víctimas o son sobrevivientes de abuso sexual infantil, y también trabaja con mujeres sobrevivientes de abuso sexual. Hace 5 años que trabajamos y gracias a el apoyo de algunos financiamientos pudimos realizar este encuentro. Nosotros en general realizamos formaciones, pero en este tema tan particular que está aquejando mucho a todas las autoridades a nivel mundial, que tiene que ver con la violencia sexual contra infancias y adolescencias en entornos digitales, como para que entienda un poco la audiencia. No es solo el envío de pornografía, el envío de imágenes de infancias y adolescencias sin ropa, o tal vez el intento de acercarse físicamente a una infancia o adolescencia a través de los entornos digitales, sino tiene que ver también con un lenguaje no apropiado, tiene que ver con la extracción de información no apropiada. Y hoy en día hay algo que está preocupando mucho, sobre todo a UNICEF, es la alteración de imágenes de infancias y adolescencias con inteligencia artificial con el objetivo de intercambio por dinero para pedófilos, ¿no? Entonces es un tema bastante fuerte de hablar. Entiendo que por ahí a la audiencia o a las personas que no trabajan en el tema les resulta un poco fuerte, pero quiero decirles que es algo que está pasando en todas las casas. Seguramente ustedes habrán visto la serie Adolescencia. Es una serie que transformó la mirada acerca de cómo los entornos digitales invaden las casas de manera silenciosa, y en este mismo momento puede haber una infancia, una adolescencia en nuestras propias casas conectadas con gente que les quiere hacer daño, y nosotros como adultos no nos damos cuenta y no sabemos que eso está pasando porque no dialogamos y no le damos la importancia necesaria. Entonces, Revelar por eso es que convoca este miércoles 19 de noviembre a las 14:30 a 4 expertas, mujeres grandiosas que trabajan hace muchísimos años en ambas temáticas. Trabajan en salud mental Marita Müller, que es una referenta internacional acerca de la reparación del daño de la violencia sexual contra infancias y adolescencias. Cecilia López, que escribió un libro acerca de todo esto con ella, que es una gran psicóloga también. Y por el otro lado va a estar Daniela Dupuy, que es la directora del Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral, que es quien sacó el reporte hace un mes que se llama Kids Online con UNICEF, donde demuestra que 1 de cada 6 infancias y adolescencias ha brindado sus datos personales a un adulto en línea. Es un reporte que realmente es muy grave, porque también muestra que un gran porcentaje de infancias y adolescentes se ha encontrado personalmente con adultos que no conocía por haber conectado en redes con alguien. Y cuando hablo de redes no hablo solamente de Facebook, de Instagram. Estoy hablando también de los jueguitos que juegan los niños y niñas, por ejemplo Roblox, que actualmente tiene 25.000 denuncias mensuales por pedofilia a nivel mundial. Entonces es realmente alarmante. Y también va a estar Andrea Urbas, que es directora de chicos.net, que también es una organización social que trabaja para compartir toda esta información y erradicar la violencia sexual en entornos digitales. Lo que tiene que ver con prevención y lo que tiene que ver también con la vía judicial para llevar a la justicia a agresores sexuales, eso está un poquito más dialogado. Pero en cuanto a lo que tiene que ver a la reparación y al acompañamiento de una infancia o adolescencia que ha sufrido esta situación, es donde por ahí hay un vacío un poco más grande. Y por eso es que nosotras convocamos a estos dos lados, de estos dos lados, a estas grandes expertas, para que puedan dialogar acerca de cuáles son los desafíos de reparar ese daño, ¿no? Porque nosotros, siendo adultos, adultos, nos queda un poquito lejos. Yo tengo 43 años y me queda bastante lejos entender
cuáles son los comportamientos, las necesidades y sobre todo los derechos de infancias y adolescencias en los entornos digitales, tanto antes como después de haber sufrido una agresión. En la parte, digamos, física, uno ya sabe, bueno, protección, familia que lo contenga, distancia del agresor, etcétera. Pero cuando hay una vulneración digital, que la infancia ya tiene constituida su identidad digital y ha sido vulnerada, es importante entender cómo esa identidad digital también repararla es parte de reparar el daño psíquico a la infancia y adolescencia, porque esa persona se tiene que reintegrar también a ese espacio que es de ocio, que es de integración, que es de intercambio, que es de aprendizaje con sus pares. Entonces, bueno, todo esto que es un mundo nuevo para todo el planeta Tierra, es importante que lo dialoguemos en Argentina y por eso gracias a la legislatura que nos ofrece el Salón Montevideo, vamos a poder hacer este evento que nos parece tan importante. Martina, ¿qué tal? Fabián te saluda, buenos días. Este último Buen día. tema te me estás anticipando, yo quería trabajar sobre esto. Ustedes que están viendo en el campo, le digo yo, en las entrevistas con chicos, en las psicoterapeutas, las psicopedagogas, que están observando como cambio generacional, cultural, en términos de la importancia del mundo digital para los chicos, para las niñeces, para las adolescencias, que están observando cómo pesa y qué tanto pesa la identidad, la construcción de esa identidad en el mundo digital. Bueno, hay que entender primero que para infancias y adolescencias lo que sucede en las redes es tan importante como lo que sucede en la vida real. No se queda Para en las ellos no redes, hay diferencia. porque nuestra No, generación, los más 40, los más, quizás más 35, lo que pasa en las redes se queda en las redes y lo que pasa en el mundo real, es del mundo real. Está pasando algo exactamente. distinto, ¿no? Exactamente, para infancias y adolescencias que nacieron ya con el uso de entornos digitales, que han construido toda una identidad alrededor de ese mundo digital, que han conectado con pares, que comparten información, que tienen ya un montón de información propia subida a esas redes o que la utilizan a través de esas redes. Para ellos es tan importante como la vida real. De hecho, la ley Olimpia lo determina. Por suerte en Argentina tenemos una legislación que dice que cualquier violencia que suceda en el entorno digital debe ser tratada con la misma manera, con la misma importancia y de la misma manera que lo que se hubiera sucedido en el entorno físico, porque justamente se detectó principalmente esto, que la afectación de la persona es tan fuerte como si hubiera sucedido en el entorno físico real. Entonces, ese detalle, ese comentario, esa apertura que tiene a veces un niño o adolescente acerca de lo que le pasó, es importante la escucha activa, la escucha sin prejuicio, brindarle la importancia suficiente que tiene y no desmerecer con por ejemplo, bueno, no te conectes más. Ese no te conectes más o no entres más ahí no es la solución y al contrario, le perjudica muchísimo en su salud mental porque son espacios a los que ellos quieren pertenecer y también con quienes van creciendo de una manera saludable si se los acompaña. Entonces, por eso es que poder involucrarse en sus actividades, poder también felicitarles cuando tienen un logro en esos entornos, es importante, es tan importante como felicitarles cuando ganan un deporte, cuando ganan un partido en un deporte. Para ellos tiene la misma importancia y así como tiene la misma importancia, también si no lo entendemos, si no lo acompañamos, corren un montón de peligros. Y cuando eso se altera, también se altera la percepción del mundo, se altera la psiquis y también se generan daños que si no se reparan se cronifican y a la larga pueden generar consecuencias hasta a veces fatales. El, di- Entonces por el, eso es importantísimo acompañar. el 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Estamos hablando con Martina Ansardi, es directora ejecutiva de la ONG Revelar. Martina, en tiempos donde las infancias
enfrentan violencias más complejas desde lo digital, desde la escuela, desde diferentes contextos, desde el club, desde la calle, desde las redes sociales, desde desde el televisor, etcétera, etcétera. La responsabilidad en la educación de esas infancias trasciende la responsabilidad de la madre, del padre, de la familia. ¿Estás de acuerdo que todos, de alguna forma, toda la sociedad tiene una responsabilidad en la crianza de esa infancia? Sí, tiene una responsabilidad. Los niños, niñas y adolescentes no son de sus padres, son de la sociedad. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y la responsabilidad de que ellos crezcan libres y sobre todo percibidos como sujetos de derecho, que eso es algo que a veces cuesta entender qué significa y por qué hablamos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, qué significa que ellos tienen voz, que pueden hablar por sí mismos, que pueden proponer mejoras, que pueden decir qué es lo que les hace felices y qué es lo que no, y es muy importante escucharles. Bueno, eso es fundamental, que se trabaje en todos los espacios y, bueno, actualmente está desbordando justamente porque la tecnología avanza mucho más rápido que las sociedades y mucho más que las legislaciones. Las legislaciones en todo el mundo siempre van un paso atrás de la tecnología, entonces por eso es importante también que se tenga una escucha bastante abierta, activa y sin prejuicios, y la escuela es un espacio fundamental. En las escuelas, sobre todo en las clases de educación sexual integral, son los espacios donde más se detectan los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y por eso es tan importante la educación sexual integral en Argentina. El 80% de los casos de violencia sexual contra infancias y adolescencias se han detectado en una clase de educación sexual integral. Si nosotros como país no le prestamos atención, desfinanciamos ese espacio que es tan importante para ellos, lo que estamos haciendo es cerrar una puerta de entrada de escucha muy importante, y estamos justamente silenciando una violencia que sucede en todos lados, y vuelvo con el 80%, pero es real, el 80% de los casos de violencia proviene de una persona del entorno cercano de la infancia o la adolescencia. Incluso cuando es de violencia sexual digital, también proviene del entorno cercano. Parece que fuera, no, le va a violentar a alguien que vive en Noruega y se conecta a las 4 de la mañana. No, 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 es del entorno cercano de la personita. Entonces es muy importante tener una estadística, un registro nacional. Nosotras somos parte de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y hace años que pedimos un registro nacional de estos casos, una estadística que no hay. Y otra lucha que también vamos a tener y que vamos a gritar el 19 a la tarde, se hace el grito global en contra del abuso sexual infantil. Lo que estamos pidiendo también a gritos es la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual contra infancias y adolescencias, porque como ustedes saben, los delitos prescriben en la justicia, en general, bueno, la mayoría, pero este delito realmente es un delito muy grave. El juez Carlos Rosansky lo ha definido como el delito más impune sobre la tierra, porque solamente el 1% de los casos llega a la justicia, y de ese 1%, solamente el 1% termina con condena al agresor. Entonces, es un delito que realmente se puede considerar que es impune, o sea, que nadie va a la justicia y termina condenado por abuso sexual infantil. Entonces, es importante que lo pongamos sobre la mesa, es importante que los legisladores y legisladoras puedan seguir avanzando en la ley EMA, que también hay una guía actualmente de cómo acompañar infancias y adolescencias en entornos digitales, pero necesitamos que eso sea ley, y necesitamos también que se convierta en ley un proyecto de políticas de protección a infancias y adolescencias para todas las instituciones argentinas, porque hoy en día lo que es protección de infancias y adolescencias no está bien entendido, y a veces
trabajamos en espacios que sin darnos cuenta provocamos lesiones y violencias contra infancias y adolescencias. Entonces, necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad para protegerles y también para acompañarles en la enunciación de sus derechos y en la lucha de sus derechos, porque también ellos saben cuáles son sus derechos y quieren hablar. Así que por eso todos los espacios donde transitan infancias y adolescencias es muy importante que tengamos esto y que tengamos la posibilidad de dedicarle tiempo y presupuesto al trabajo con ellos. El miércoles que viene, el miércoles 19 de la semana que viene, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú al 160, con la organización de la ONG Revelar, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, bueno, una jornada que invita a reflexionar, a incorporarse a este tema y a comprometerse con la seguridad, en este caso de nuestras infancias. Martina, te agradecemos mucho, te mandamos un saludo y mucha suerte para este miércoles 19 de noviembre ahí en la legislatura. Muchísimas gracias, solamente decirles que si nos quieren seguir en redes somos revelar-org y nuestra página es revelar.org. Muchísimas gracias por el espacio en nombre de toda la organización. Martina Ansardi, directora ejecutiva de Revelar. El 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, y agrego también que hay una línea, la 137, es un servicio telefónico gratuito en la Argentina que brinda contención y asistencia a víctimas de violencia familiar, sexual, de género y de grooming. Funciona a las 24 horas los 365 días del año.